Bien, ya se está grabando. Ok, habíamos quedado en estática la última vez. Vamos a ver algún ejercicio importante. Ya, vamos a hablar un poquito de matemáticas. De hecho, toda la física va a ser con matemáticas. Voy a poner dos condiciones de equilibrio muy importantes. Con estas vamos a poder resolver ejercicios eh, de una manera más sencilla. Ojo, acá vamos a hablar, por si acaso, esto es estática desde el punto de vista de Newton. Aquí vamos a utilizar el formalismo de Newton. Y bueno, tal vez si son curiosos van a preguntar, ¿qué es eso de formalismo de Newton? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la mecánica, aquí es un comentario, la mecánica así como está, se puede resolver utilizando vectores y demás. Se puede utilizar vectores, se puede hacer integraciones, se puede hacer derivaciones, etcétera. Tenemos ese conjunto de cosas que vamos a ir aprendiendo esto luego. Eso en sexto de secundaria se aprende a integrar y derivar. Van a ver que es fácil, es como hacer una operación más. Pero con esta herramienta se puede empezar a resolver ejercicios de mecánica. Sin embargo, hay ejercicios muy complicados que esta maquinaria no puede resolverlas. Necesitamos algo mucho más sofisticado. Esto de aquí es de Newton, por si acaso. Esto es las herramientas que Newton utiliza. Newton. Hay otra que utiliza lagrangianos, utiliza más energía potencial y cinética. Lo voy a resumir así. Sí, esta es energía cinética y esta es la energía potencial para nuestro lagrangiano. Este es el formalismo lagrangiano. ¿Qué pueden hacer con eso? Bueno, pueden describir sistemas de una manera mucho más rápida. Imagínense esto, yo les digo, descríbanme, aquí voy a tener un doble péndulo, descríbanme el movimiento de este doble péndulo. Ojo, el de arriba oscila y el de abajo también oscila. ¿Cómo van a hacer eso con la mecánica de Newton? Es un poco complicado, pero ya con el mecanismo lagrangiano, o sea, el formalismo lagrangiano, esto se puede resolver fácil. Y además, hay otro, aparte de este, que es el formalismo hamiltoniano. Entonces, con el formalismo hamiltoniano podemos hacer lo mismo, postulamos hamiltonianos para sistemas mecánicos y de ahí los hacemos evolucionar en el tiempo y obtenemos ecuaciones. Estos de acá son para resolver ejercicios muy, muy complicados, con una matemática podríamos decir, más abstracta. Podemos resolver cosas muy difíciles, pero de manera muy fácil. Con esto, esas cosas serían muy difíciles de resolver. Pero nosotros vamos a estudiar casos fáciles, sencillos, por eso vamos a utilizar el formalismo newtoniano. Pero quiero que sepan que existen otros, que por ahora solo van a conocer sus nombres, lagrangiano, hamiltoniano. Bien, a medida que vayan conociendo más y más matemática, les va a permitir resolver problemas más difíciles. Bueno, más difíciles desde el contexto en el que ahora lo podrían ver. Ya en el futuro, con matemáticas mucho más pesadas, ustedes van a poder resolver cosas que al principio eran difíciles, pero que con esa nueva matemática van a ser mucho más fáciles. Lo mismo aquí. Si nosotros le preguntamos a un niño de primaria que resuelva este tipo de ejercicios, no va a poder porque no conoce vectores, sabe muy poco de álgebra, etc. No tiene las herramientas matemáticas necesarias, pero nosotros ya tenemos esas herramientas y podemos empezar a resolver este tipo de ejercicios. Bueno, ya, ya continuando después de la aclaración de qué significa formalismo, vamos con la primera condición de equilibrio. Aquí es donde ya inicia la matemática.
condición de equilibrio. ¿Cuál va a ser la primera condición de equilibrio? Bueno, ya les había hablado que cuando un cuerpo está sometido a fuerzas, la sumatoria de todas estas fuerzas nos tiene que dar cero. Es decir, está en un equilibrio mecánico. La sumatoria de fuerzas es igual a cero. Nosotros ya hemos hablado de qué es sumatoria, ¿no? Es la sumatoria cuando ustedes tienen varias fuerzas, suman fuerza 1, más fuerza 2, más fuerza 3, más fuerza 4, etc. Y esto de acá siempre es posible desdoblarlo. Fíjense que aquí es una sumatoria vectorial. Ojo, esto es una sumatoria de vectores. Suma de vectores. Muy bien. Esto es una suma de vectores, por si acaso. Pero imagínense que no quieren lidiar con vectores. Es muy molesto. ¿Qué hacemos nosotros? Saltamos de la versión de vectores a lo que habíamos aprendido, a componentes. ¿Se acuerdan que sumar componentes era bien fácil en vectores? Entonces, ya que nosotros no queremos utilizar vectores, sino solo sus componentes, esta ecuación se va a dividir en dos. La sumatoria de fuerzas que están en el eje Y igual a cero, y las sumatorias que están en el eje X igual a cero. Ojo, aquí yo estoy eligiendo un sistema cartesiano. Ya les he dicho que existen muchos sistemas y ustedes pueden elegir el que quieran, pero por ahora vamos a utilizar y no va a ser necesario otros sistemas más que el cartesiano, el canónico, ¿no? El hijo. Entonces, esta ecuación vectorial en componentes se puede separar en esto. Nosotros vamos a buscar fuerzas en el eje Y y fuerzas en el eje X y los vamos a sumar. Ya no tienen la flechita aquí porque ya no es vector, son sus componentes del vector. Bien, entonces, ¿alguna duda aquí? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar por si acaso. Al principio de los ejercicios voy a poner esto y luego les voy a decir cómo se transforma en esto para que puedan verlo. Usualmente en las clases directamente les presentan esto y no les hablan de nada de esto. Pero como nosotros queremos ir un poquito más allá, vamos a hablar de esto. Tenemos nuestra primera condición de equilibrio, muy importante. A ver. Más. Vamos a hablar de la segunda condición de equilibrio, es otra importante. A ver, ¿esta qué podemos poner? Este es un nombrecito formal, equilibrio de traslación. ¿Ya? A esta condición le vamos a llamar equilibrio de traslación. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo se está moviendo o está en reposo, ojo, estoy hablando de movimiento, trasladarse, va a mantenerse constante, entonces hay un equilibrio. Va a viajar con velocidad constante, entonces está en equilibrio al momento de moverse. O está quieto, entonces igual, estar quieto es una forma de trasladarse, o sea, es un traslado igual a cero, pero está en equilibrio. Por eso el nombrecito de equilibrio de traslación. Ahora, ¿cuál es la segunda condición de equilibrio? Ojo, los objetos no solo pueden estar, no solo se van a trasladar, también podría haber la cosa de que algo les haga rotar. Entonces, si nosotros no queremos que existan fuerzas, no tendría que existir rotación. Así que vamos a buscar
vamos a hablar de eso precisamente, del equilibrio de rotación. Lo voy a poner así, luego voy a hablarles en detalle de esto. El equilibrio de rotación precisamente va a hablar de que la sumatoria de momentos nos tiene que dar cero. Aquí voy a poner sumatoria de momentos. Eso es una sumatoria de momentos, nos tiene que dar igual a cero. ¿Qué significa sumatoria de momentos? El momento, o torque, también le dicen torque, va a ser igual a, ¿cómo lo pongo? Fuerza por distancia. ¿Ya? ¿Se acuerdan del producto Cruz? Aquí aparece. Estamos utilizando cosas que ya conocíamos para hacer esto. Pero, ¿qué significa este momento? Va a ser la cantidad. Imagínense que ustedes tienen una puerta, que voy a poner el eje de rotación. Esta es una puerta. Ya lo estamos viendo desde arriba. Lo que yo quiero es, yo voy a aplicarle una fuerza aquí. Yo le aplico una fuerza ahí para abrir la puerta. Entonces, obviamente, esto va a tender a rotar. Va a rotar. Y aquí va a haber una distancia, desde donde rota hasta donde yo aplico la fuerza. Entonces, de aquí hasta precisamente aquí, eso es el vector distancia. La distancia hasta donde yo voy a aplicar desde el origen de rotación. Entonces, F por D me va a dar esta rotación. Me va a dar un vector que está apuntando hacia arriba, que es precisamente el torque. Si ustedes ponen una tranca aquí, esa tranca no va a dejar que ustedes abran la puerta. Entonces, ¿cuánto va a ser el torque? Si ustedes no pueden girar, ¿cuánto es el torque? El torque va a ser cero, porque no han podido hacerlo girar. Si no han podido hacer girar, entonces la puerta está en equilibrio rotacional. O sea, no puede girar. Si no puede girar, entonces su torque es cero. ¿Ya? Acá voy a poner para que se les quede. Torque o vamos a poner aquí momentos o torque. Por si acaso. Es momentos o torque. Y torque es giro. Muy bien. Cuando les venga a la mente qué es torque, ustedes piensen en algo que gira. ¿Y cómo va a girar? Bueno, va a depender de la fuerza y dónde lo apliquen. Pueden hacer un experimento en su casa. Es bastante simple. ¿Qué quiero que hagan en su casa? Vayan donde está la puerta y, y abran la puerta. ¿Qué pasa cuando abren la puerta? Ahí es donde vamos a iniciar nuestro experimento. Abren la puerta y empújenla para cerrarla, pero desde la punta de la puerta. Es decir, quiero que empujen la puerta desde la esquina superior. Me van a decir si han necesitado mucha fuerza para cerrar la puerta o poco. Luego quiero que vayan a la mitad de la puerta y la cierren desde la mitad. O sea, se ponen a la mitad de la puerta y la empujan. Luego quiero que vayan muy cerquita de la aldaba donde está esto para que gire y la empujen desde ahí y me dicen si necesitan mucha o muy poca fuerza para cerrarlo. Van a notar que a medida que ustedes se acercan acá, van a necesitar más fuerza para hacer girar esto. ¿Por qué? El torque se tiene que conservar. Si ustedes quieren hacerlo girar, van a necesitar más fuerza aquí, porque la distancia poco a poco se va haciendo más pequeña. Entonces, si la distancia se hace pequeña, la fuerza se tiene que hacer grande. Si la distancia se hace grande, la fuerza se tiene que hacer pequeña. Bien, traten de intentar eso algún rato en el que vayan al baño, a la cocina, hagan el experimento si pueden cerrar la puerta desde muy cerca de donde está el eje de giro o desde muy lejos y comparen cuánto esfuerzo tienen que hacer. Bien.
Ok, entonces, para que nosotros escribamos esto, para que nosotros escribamos esto en forma de componentes, que es lo que nos interesa, aquí voy a poner componentes. En componentes, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer? Vamos a tener la sumatoria de momentos igual a 0. ¿Y eso qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que estén entre esos dos, por si acaso, entre la fuerza y la distancia. No necesariamente puede estar la fuerza perpendicular. Ustedes saben que puedo yo empujarla así, en una diagonal, o puedo empujarla en este sentido. Va a haber un ángulo. Así que por eso yo voy a poner este ángulo. Y eso tiene que darme igual a 0. Entonces, ya tenemos la condición de esto de los momentos. Esto lo voy a cuadrar. Tal vez uno de ustedes me pregunte, profe, pero ¿en qué eje? ¿X o Y? Porque acá arriba me puso sumatoria de fuerzas en eje X, sumatoria de fuerzas en eje Y, y yo le voy a decir, bueno, quiero que te acuerdes que cuando uno multiplica vectorialmente un vector, imagínate que este está en Y y este está en X, ¿hacia dónde sale el vector resultante? Fuera de la pantalla, porque ya estamos agregando el tercer eje. Esto sería, digamos, en el eje Z, pero no vamos a poner eso. Ya está. Esas son las cosas con las que nosotros vamos a iniciar. Importantes estas dos. Importantes. En su forma resumida son estas. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. O sea, los torques, los giros. Ambos 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? Tal vez cuando hagamos el ejercicio. Váyanse a la página 7. Entonces ya tenemos nuestras dos condiciones con las que vamos a poder empezar a hacer ejercicio. ¿No? Desde acá ya empezamos con los ejercicios para poner en práctica esas dos condiciones. ¿Qué ecuaciones más necesitamos? No, solo necesitamos esas. Que no gire el cuerpo y que tampoco se mueva. Esa va a ser nuestra condición de equilibrio. Aquí vamos a poner ejercicios. Ya, ya está. Ejercicio. Número 1. Voy a escribirlo rápido. Nos dice hallar la fuerza mínima paralela al plano inclinado de la figura. Ya. Hallar la fuerza mínima de la figura sin rozamiento. Ok. Aquí ya nos está diciendo que no vamos a necesitar preocuparnos por el rozamiento. Ya descartamos ese tipo de fuerza. 9 metros de longitud.
que es necesario. Aplicar a un cuerpo de Ok. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Voy a dibujar algo ahora mismo. Y lo que voy a necesitar para que me ayuden es, bueno, voy a ir haciendo preguntas sobre qué, de trigonometría, senos, cosenos, porque vamos a utilizar mucho de esto acá. Y vamos a ver qué tal responde. Ok, nos está pidiendo que hallemos la fuerza mínima paralela al plano. ¿Ya? Eh, ahorita voy a dibujar la figura y me da especificaciones de qué tan alto es, cuánto pesa el cuerpo, en fin, vamos a dibujarlo. Y la fuerza mínima, ¿qué significa? Imagínense que ustedes están en un plano inclinado y están sujetando una caja muy pesada. Les está pidiendo cuánta fuerza mínima tienen que tener ustedes para que esa caja no los aplaste. Ustedes están empujando. No quieren que se mueva la caja, solo quieren sostenerla ahí para que esté en equilibrio. Entonces, eso es la fuerza mínima. De ahí para adelante, ustedes pueden empujar la caja, se va a mover, pero la mínima es cuando ustedes sujetan la caja para que no se caiga, ni para subirla, ni para que se caiga, así que tiene que estar en equilibrio. Aquí vamos con el dibujito, ¿claro? Uno grande para que podamos utilizar. Este es el plano inclinado. Aquí va a estar inclinado a un cierto ángulo alfa. Y ojo, aquí ya me da un dato. Yo le voy a poner altura. Saben que para hacer un ejercicio es mejor hacerlo de una forma algebraica primero y luego al final reemplazar los datos. A esto le vamos a llamar h, es la altura de esto. La distancia, nos dicen que esto de aquí, o sea, todo el plano inclinado, tiene 9 metros de longitud. Todo esto va a ser 9 metros. Yo lo voy a poner a ver dónde lo pongo, para que no cause problemas. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí abajo. Desde aquí hasta aquí. Ya, no estoy. Ya, es más decente. Esto de acá va a ser la hipotenusa. Le llamaremos C. Y sabemos que va a valer 9 metros. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Y aquí está la caja. Esta va a ser la caja de una masa M. ¿Y qué es lo que qué fuerzas van a entrar aquí? ¿Qué fuerzas tenemos? Newton. Alguien que me ayude a identificar qué fuerzas podrían aparecer ahí. A ver, alguien, un poquito más alto. ¿El peso? Eso, el peso.
¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo. Siempre hacia abajo, correcto. Es el peso siempre apunta hacia abajo. Mis líneas me salen muy chuecas. Ya está. Entonces tenemos la primera fuerza, que es el peso, y lo habíamos denotado como W. Esa es la primera fuerza que aparece, es el peso y siempre apunta hacia abajo. No importa si el plano tiene esta forma de inclinación, o si está en el piso, o si está así el plano, siempre va a apuntar hacia abajo el peso. Otra cosa, otra fuerza que puede actuar acá, alguien, nos han dicho que no hay fricción, así que yo voy a descartar el pensar si quieren fricción. La normal. Eso. ¿Y la normal hacia dónde apunta? Hacia arriba. Ya. ¿Está bien si la dibujo así? Ahí yo les voy a decir que no. ¿Por Mm, qué? La porque normal justo con el objeto. tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Y hacia dónde está tu superficie? Está así. Algo perpendicular es esto. Perpendicular, para que se recuerden, es 90 grados. Entonces, la normal tiene que estar perpendicular a la superficie. Es lo que hay que acordar. A la superficie. Y aquí tenemos la normal. Muy bien. ¿Qué otra fuerza hay? No hay ninguna cuerda, entonces yo descarto tensiones. No hay fricción, así que descarto la fricción. Es todo. Son todas las fuerzas que van a actuar ahora. Si yo dejo el sistema así, ¿hacia dónde va a caer? ¿Hacia dónde va a ir mejor? Y ya les cedo la respuesta. ¿Será que el cuerpo por arte mágico vaya hacia arriba o va a ir No, hacia abajo? ¿Qué dice? cae, profe. ¿Verdad? Se cae, ¿verdad? Porque el peso va a jugar aquí una de sus componentes, te va a hacer caer. Y como no tiene fricción, imagínense que esta plataforma está con aceite, así que es resbaloso. Esto evidentemente se va a caer. Entonces les están pidiendo que ustedes coloquen una fuerza para trancar su caída. Y es donde entra esto. Ustedes dicen, bueno, voy a aplicar aquí una fuerza y es lo que es nuestro objetivo, encontrar cuánto vale esta fuerza para que esto no caiga. Y yo voy a aplicar una cierta fuerza para que el objeto se quede quieto, que esté en reposo. Muy bien. La primera parte de los ejercicios de dinámica es encontrar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esa es la primera parte. Aquí lo vamos a poner. La primera parte e importante es identificar las fuerzas. Muy bien. Hay que identificar todas las fuerzas que están acá en juego. Uh, Tal vez para que la grabación sea mucho mejor, voy a dar esta pantalla. Ya. Entonces, hay que identificar las fuerzas. Ya está. Con esto podemos identificar todas las fuerzas. Todavía no nos vamos a preocupar de qué datos necesitamos. Primero, es bueno que hablemos de la parte, ir por orden, ¿no? Tal vez necesitemos este ángulo, tal vez la masa, etcétera. De eso nos vamos a preocupar al final, cuando tengamos las ecuaciones y veamos qué cosas necesitamos. Aquí nos han dado varios datos. Aquí nos han dado, estos por si acaso es 6 metros, 9 metros, nos han dado ya longitudes. Con esas longitudes, nosotros podemos sacar el ángulo, pero vamos a ver si lo necesitamos o no. Todavía no. Eso para el final, el de reemplazar datos. Por ahora nos vamos a preocupar en analizar este sistema de una manera algebraica. Por eso hemos puesto puras letras. Ya. Ya tenemos nuestro sistema, hemos identificado las fuerzas. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es dedicar toda nuestra atención al objeto. Vamos a agarrar el objeto y lo vamos a dibujar en otro lado, aquí abajo. El segundo paso, digamos, va a ser, esto lo cambiaré de orden, así va a estar mucho más bonito. Ya, listo. Esto lo subo. Ya. Identificamos fuerzas y además dibujamos. Eso va a ser nuestro primer paso.
Traten de hacer un dibujo que les ayude a ustedes a comprender todo y por si acaso hay que ser muy ordenado para que no nos confundamos. Por eso desde aquí vamos a empezar a nombrar las ecuaciones, vamos a empezar a incluso nombrar los pasos que vamos a hacer, pero en principio, una vez que ya lo dominemos, vamos a poder saltarnos, colocar nombrecitos y esas cosas. Por ahora, como estamos aprendiendo a hacerlo por primera vez, vamos a hacerlo paso a paso. Segundo paso, ya les había dicho, es concentrarnos en el objeto de estudio. Ahora es uno, puede que haya dos, tres, y necesitemos hacer el paso 2 para cada uno de ellos, pero como es uno, nos vamos a concentrar en este nada más. El segundo paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Nosotros vamos a resumir todo eso como diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. DSL. ¿Cómo hacemos eso? Ya les dije, vamos a colocar el objeto aquí, es nuestro objeto de estudio. Y vamos a dibujar un sistema de referencia. Es importante que nosotros dibujemos un sistema de referencia. Puedo dibujarlo así. Y, X. Esa es una opción. Puedo dibujarlo así. X, Y. Ah, esperen un rato. Por el lado. Ah, ya volví. Puedo dibujarlo de esa manera, como X, Y. Puedo ponerle incluso aquí. Todo depende de cómo quiera yo expresar esto, pero ya saben, nosotros tenemos que buscar el sistema de referencia más cómodo para nuestros cálculos. Así que, como está inclinado en esta dirección, lo aconsejable es poner a X en esta dirección. Así va a ser nuestra X. Lo voy a hacer un poco más recta. Ahí está. Aquí va a venir X. Entonces, ¿dónde va Y? Aquí, ¿no? Esa va a ser, digamos, que una de las más fáciles, pero ya saben ustedes, pueden colocar el sistema de referencia donde ustedes más les guste, pero esta configuración es muy sencilla de hacer. Van a ver que los cálculos con esta configuración van a ser más rápidos. Si ustedes eligieran otra, les va a dar los mismos resultados, pero con pasos extra. Ahora vamos a volver a dibujar estos vectores, pero ya colocándolos en este sistema. Primero que nada, el peso. El peso desde el origen hasta abajo, a punto, ¿no? Desde aquí hacia abajo. Está el peso. Luego tengo una fuerza que está apuntando hacia allá. Esta. Lo voy a remarcar para que no se confunda con la caja. Esta es la otra fuerza. Está apuntando en la dirección X. Y por último, ¿dónde está la normal? La normal está aquí. Les voy a remarcar también este. En el eje Y está la normal. Muy bien. Ahora, ¿qué ángulo va aquí o qué ángulo va aquí? Lo que yo necesito saber. Y vamos a utilizar trigonometría para hallar eso. Entonces, aquí vamos a hacer algo rápido. Si aquí es alfa, entonces aquí va a repetirse alfa. Muy bien. Si este es el ángulo de inclinación, entonces se repite aquí. ¿Ya? Porque acá vamos a tener un triángulo rectángulo y aquí va a ser 90 grados. 90 grados. ¿Ok? Este ángulo más este ángulo me tiene que dar 90 grados. Pero cabe la casualidad que aquí también hay 90 grados. Entonces, este ángulo más este ángulo me tiene que volver a dar 90 grados. Entonces, este ángulo realmente es alfa.
alfa más esto me da 90. Entonces, esto más alfa tiene que ser 90 otra vez. Así que este ángulo va a aparecer aquí. Entonces, necesariamente voy a tener que calcular el valor de alfa. Necesito este valor para mis cálculos. Ya. Una vez que ustedes completen el segundo paso, que es muy importante, ¿ya? Una vez que identifican las fuerzas, ustedes tienen que reorganizarlas en un sistema de ejes. Una vez que hacen esto, ustedes ya tienen que aplicar una de las condiciones de equilibrio. Aquí no hay ningún giro. Quiero decir, no hay nada que haga girar la caja. Por ahora vamos a ponerle, usualmente eso de los giros se utiliza cuando nosotros estamos trabajando con barras, con, con puertas, con alguna esfera, digamos, pero acá es una caja. Vamos a asumir que la segunda condición de equilibrio ya se cumple, no vamos a necesitar esas ecuaciones extras. Así que aquí lo que vamos a aplicar es la primera condición de equilibrio. En el paso 3 aplicamos la primera condición de equilibrio. ¿Qué es la primera condición de equilibrio? Fácil. Sumatorias en el eje de fuerzas en el eje Y me da 0 y más allá. Sumatoria de fuerzas en el en el eje X me tiene que dar también 0. Listo. Tenemos que aplicar eso. Muy bien. Vamos a buscar todas las fuerzas que estén en el eje Y. ¿Quiénes son? La normal. La normal está en el eje Y. Entonces, y apunta hacia arriba, entonces es positivo. La normal, ya no le pongo como vector, ya es la componente, de que ahí se queda. ¿Quién apunta en sentido opuesto? Aquí va a haber una componente del peso. Ojo, el peso se va a desdoblar en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Se puede desdoblar. Habíamos visto cómo. Así que ahora, ya que tenemos nuestro vector aquí, va a haber en dirección opuesta el peso. Entonces, como está apuntando hacia abajo, voy a poner menos. ¿Y cuál es? Voy a poner menos el peso en la componente Y. Y esto me tiene que dar igual a 0. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale el peso en la componente Y? ¿Algún voluntario? A ver, aquí voy a escoger a Abigail. ¿Cuánto vale el peso en la componente Y? 100. Ah, No, 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 en pura álgebra, no, no número, todavía. ¿Se ok. acuerdan cuando descomponíamos? El vector por seno de pita. ¿Seno o coseno? ¿Por el coseno? Sí, coseno, coseno. Correcto, Fernando. Aquí estamos, ¿no? ¿Por qué coseno? ¿Nos puedes dar la respuesta, Fernando? ¿Por qué has elegido coseno? Es Porque alfa, el ángulo está apoyado del eje que estamos buscando. eso mismo. Fíjense que yo necesito este lado, y ese lado es el adyacente de alfa. Entonces, voy a necesitar calcular su coseno. Si yo necesitara este lado, que es el opuesto, yo utilizo seno. Bien, acá una pequeña aclaración, para que no nos olvidemos. Esto de acá lo voy a traer aquí. Aquí hay que acordarse, chicos.
ya no vamos a discutir los detalles, porque se supone que esto tiene que quedar clarito. Aquí está la componente en Y, y eso se escribe como W coseno de alfa. Y esta de aquí la voy a proyectar aquí arriba. Y esa va a ser W, pero esta vez con el seno de alfa. Ya tengo la componente en X, ya tengo la componente en Y del peso. Eso para el peso. Entonces, la normal menos W coseno de alfa es igual a 0. De aquí podemos igualar estas dos ecuaciones. O sea, llevo el peso al otro lado. Y ya está. Ya tenemos una ecuación. La primera ecuación. ¿Bien? Pero ojo, acá yo voy a volver a tal vez subrayar. Nos está pidiendo solo la fuerza mínima. Solo quiere F. Su objetivo es sacar a F. Quiere saber el valor de F. Así que por ahora yo me voy a concentrar solo en identificar. Como aquí no hay F, probablemente esta ecuación no me sirva para nada. Siguiente, sumatoria en el eje X ahora. Todo lo que esté en este eje. La normal no está en ese eje, así que la descarto, pero la fuerza sí. Y como está toda en el eje X, no hay ningún ángulo, así que solo F, el módulo total en la dirección X. ¿Quién más está? Está el peso, pero apuntando hacia abajo. Si ustedes descomponen este vector, van a ver que aquí va a haber algo que está apuntando hacia abajo. Entonces, como apunta hacia el otro lado, aquí va a ser menos el peso en la coordenada X. Y esto es igual a 0. ¿Cuánto vale WX? ¿Otro voluntario? Es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Del- ¿Va a ser con coseno o seno? de, Seno, profe. Seno, está bien. El gráfico que hemos puesto sería W seno de alfa. Y esto es igual a 0. De aquí yo puedo despejar F. Esto va con positivo al otro lado y tengo mi ecuación 2. Con la ecuación 2, yo ya puedo calcular la fuerza. Antes, aquí lo voy a borrar. Me falta un paso más. ¿El peso a qué es igual? Es masa por gravedad. Importante acordar. Masa por gravedad. Entonces, el peso es masa por gravedad. Esta es nuestra ecuación 2. La ecuación 2 ya nos da lo que nosotros necesitamos. F. Hasta aquí ya tenemos un 90% del ejercicio E. ¿Cuál es el otro 10% y que no importa mucho? Es, bueno, reemplazar datos, que cualquier persona puede hacer eso, ¿no? Reemplazar datos. Pero antes de reemplazar datos, nosotros tenemos que hallar alfa, porque aquí está alfa. La masa me da que el cuerpo tiene 100 newtons de peso. Ya, aquí nos está dando directamente voy a poner datos. Directamente me está dando el peso. El peso son 100 newtons. Ya está. Entonces no tengo que hacer este cambio aquí. Lo vamos a guardar para otra ocasión, cuando nos den masa. Nuestra 2 va a quedarse así nada. Ya está. Entonces tenemos el peso de 100 newtons. H vale 6 metros. Toda C vale 9 metros. Y estos son todos los datos que me dan. ¿Cómo calculamos el ángulo alfa? ¿Alguien tiene una idea? Utilizando este triángulo. ¿Alguna ayuda?
Podemos usar senos, cosenos, tangentes. Tangente. Y a ver, con la tangente, ¿qué tendríamos? Tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? A ver, ¿alguien se anima? Tal vez no sea tangente, tal vez sea un seno o un coseno. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tengo a H y digamos el adyacente le podemos llamar X. Pero no tengo X. No me sirve esta ecuación. No tengo X. ¿Otra? Eh, mm, ¿Coseno? Seno. A ver, con el coseno. Coseno de alfa va a ser la hipotenusa. No, perdón. Es coseno es cateto adyacente, que va a ser otra vez X sobre hipotenusa. De nuevo, no tengo X. Entonces, no, Seno, ¿verdad? Entonces vamos con seno. ¿El seno qué sería? Seno de alfa. a la altura sobre Cateto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso mismo. ¿Ya está? Entonces, seno de alfa va a ser H sobre C. Y vamos a reemplazarlo en la ecuación 2, que no debería haberle marcado todavía. Yo voy a reemplazar ese valor aquí, donde la fuerza va a ser igual a W por, en vez de seno de alfa, yo voy a poner H sobre C. Estamos viendo que es lo mismo, ¿no? Ya está. Hemos encontrado la ecuación para F. Una vez que ustedes cuenten con esta ecuación, que son los datos que ustedes tienen, que les han dado, ya está, pueden resolverlo fácilmente. Ya tenemos la ecuación algebraica para encontrar a F. No necesitamos nada más. Con esto ya podemos encontrar a F. Siguiente paso, 3, el 4. Fíjense que ni siquiera hemos tenido que calcular seno de alfa. Ya tenemos H, tenemos a C, podemos calcular. Reemplazar datos. Una cosa más, chicos. Estos pasos que les estoy dando no son necesariamente estrictos para que ustedes sí o sí los hagan. Tal vez alguien quiere sacar primero los datos, luego hace el diagrama de cuerpo libre. Eso es a gusto del cliente. Ustedes decidan cómo hacerlo, pero que su desarrollo no los confunda. Háganlo de una manera en la que ustedes puedan entender y hacer entender a los otros. Cosa de que alguien vea y diga, ya ha hecho esto primero, ha sacado esto, de una forma ordenada. No solo ustedes tienen que entender, sino la persona a la que se le van a mostrar. ¿Ya? Así que tienen que considerar esas dos cosas. Que ustedes lo entiendan y que pueda ser entendido por otros de una manera sencilla. Reemplacemos datos para hallar F. F va a ser igual entonces a W, que 100 newtons, por la altura, que son 6 metros, dividido entre la hipotenusa, que eran 9 metros. Metro y metro se cancelan, y como debe ser, la fuerza me queda en newtons. ¿Cuánto sale eso? a mí me sale 66.6. ¿Ya? 67. Hay varios 6, así que hay que redondear eso a 67. Newtons. Newtons, que es la unidad de fuerza. Ya está, chicos. Resolvimos el ejercicio. Esta es la fuerza mínima que necesitamos para que ese cajón se mantenga quieto ahí, que no se caiga sobre nosotros. ¿Preguntas del ejercicio? Profe, en caso de que el objeto tenga fricción, ¿hacia qué lado iría la flecha?
sería hacia donde tiende a moverse. O sea, ¿hacia dónde tendería a moverse este cuerpo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, la fricción va hacia arriba. Recuerden esto, la dirección de movimiento es la que nos dice la dirección de la fricción. Si ustedes quitan esta fuerza, tienen que hacerse esa pregunta. ¿Mi cuerpo hacia dónde tiende a caer naturalmente? Tiende a caer naturalmente hacia abajo. Entonces, la fricción tiene que ir en dirección opuesta. Muy bien. Otra cosa sería que ustedes ahora agarren el cuerpo y lo empiecen a empujar. Si empiezan a empujar, el cuerpo va a tender a ir hacia arriba. Entonces su fricción cambia de dirección y va hacia abajo. Pero en estática, luego vamos a ver lo de dinámica. En estática, lo que ustedes tienen que hacer es ver al cuerpo y preguntarse, ¿hacia dónde cae naturalmente? Bueno, en esta dirección, allá. Entonces la fricción está en sentido opuesto. Ya cuando entremos a dinámica, vamos a expandir ese pensamiento para incluir movimiento. Pero por ahora, en estática, háganse esa pregunta. ¿Bien? ¿Hacia dónde tiende a caer naturalmente? Entonces, en dirección opuesta está la fricción. Vamos a hacer ejemplos de eso. Que no se preocupen. Vamos a tocar todos los ejercicios posibles. Este es el más básico que existe. ¿Tienen que aprendérselo? Sí, tienen que aprendérselo. Recuerden estas dos ecuaciones, siempre les van a salir. ¿Ya? En el caso más sencillo. Aquí se le puede agregar fricción, le podemos agregar incluso un resorte, etcétera. Se puede complicar la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya. Hagamos un ejercicio más y luego nos saltamos a química. Ya, vayan a la página siguiente, a la 8. Voy a poner otro ejercicio. Ejercicio número 2. Ya. La figura la voy a hacer al final. Primero el enunciado. Dice vana, es barra. La barra de la figura pesa 30 newtons. Ya me están dando directamente el peso. Ya me dan doble. Está articulada en la pared. Permanece en reposo por medio de la cuerda. Ya, calcular la tensión de la cuerda. Inciso B, la reacción del apoyo. Muy bien. Aquí, como ya estamos hablando de una barra articulada más, que significa que seguramente va a girar, ya tenemos que tomar en cuenta no solo la primera condición de equilibrio, sino también la segunda condición, porque va a haber seguramente rotaciones.
Bueno, no va a haber rotaciones, pero sí hay un cuerpo articulado que quiere rotar y la sumatoria de sus momentos tiene que ser igual a cero. A ver, vamos a hacerlo paso por paso para que se entienda. Tenemos una pared. ¿Ya? Voy a tratar de hacer la cita. Tenemos una pared y en la pared va a haber una bisagra, una articulación que va a permitir que gire esto. Entonces esto puede girar, puede ir hacia allá, o puede ir hacia allá. ¿Cuál sería su movimiento natural aquí? ¿Algún, ¿Alguna ayuda? Imagínense que lo pongo aquí y lo suelto. ¿Hacia dónde va a ir el sistema? ¿Algún voluntario? Ok, vamos a preguntarle a Alejandro. Si tú dejas esto así, sin nada, ¿hacia dónde caería? ¿O hacia dónde se movería? ¿O si subiría? ¿O qué va a hacer esto? Vale, ¿estás ahí? Yo creo que no. Fabi, ¿tú tienes algún comentario? Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que mi internet está mal ahorita. Tenemos esta barra, ¿ya? Está así. Es una barra articulada. Bueno, piénsenlo así. Pongan su mano, estírenla, eh, estírenla de tal forma que se vea como lo que está en la figura, y luego ya no hagan fuerza. ¿Hacia dónde va su brazo? Naturalmente, si ustedes ya no hacen ninguna fuerza. Cae. Cae, ¿verdad? Pero no cae de esta manera, en la que ustedes tienen esto y se cae así, sino que cae, pero gira, porque tiene aquí una articulación, es como una puerta colocada en otra posición. Entonces esto va a girar. Como gira, entonces existe rotación, va a haber torque. Pero ojo, estamos aquí nosotros hablando de equilibrio. No debería haber equilibrio. Así que alguien viene y ata una cuerda, lo voy a hacer con azul, ata una cuerda desde la pared hasta el punto medio, hasta aquí. Entonces, hay una cuerda que está sosteniendo esta, esta barra para que no gire, para que no caiga. Y obviamente va a haber una tensión porque estamos hablando de cuerdas. Y nos dan un ángulo aquí, alfa, que es 45 grados. Eso lo vamos a tener en cuenta. Lo pondré ahora mismo. 45 grados. Muy bien. Eh, Hablemos de que la primera parte. ¿Qué era la primera parte, chicos? Identificar las fuerzas. Eso, Fernando. ¿Cuál es la primera fuerza que tú identificarías aquí? Tensión. Ya la tensión. ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia dónde está la cuerda. O sea, aquí va a haber una tensión. Pues lo hago, lo haré con rojo. Aquí está la tensión que ejerce la cuerda. Ya, vale T. Otra fuerza. El peso. Eso, eso. Bien. Tenemos el peso. El siempre presente peso. ¿En qué ocasiones ustedes no utilizarían el peso? ¿Conocen algún cuerpo que no tenga masa? Ya está. Tenemos el peso. A ver, ¿alguien tenía que hablar? Mm,
Me parece que alguien estaba por decir algún comentario. Ok, ya. Entonces tenemos esas dos. ¿Alguna otra fuerza? Si ya no hay, también me pueden decir, profe, son las únicas fuerzas. La normal. No, 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 porque no hay, nuestro cuerpo no está apoyado a ningún lado, pero te voy a dar como que un punto extra, sí, la normal, pero no donde nosotros que imaginamos. Aquí habría reacción, ¿verdad? Porque el cuerpo está apoyado a esta parte, entonces aquí va a haber una fuerza de reacción que, entre comillas, le vamos a llamar normal, y es la que nos pide. En el enunciado nos está pidiendo, halle la barra de la figura 30, articulada en la pared. Aquí está, ¿no? Primero tenemos la tensión, y luego nos dice la reacción del apoyo. Esta de aquí es la que tú estás hablando, la normal. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa reacción? ¿Hacia dónde apuntaría, Fabi? ¿En qué dirección? Tú me dices si estoy en lo correcto, Perpendicularmente. ¿verdad? Está apoyada a la pared y algo perpendicular a la pared es esta dirección. Entonces a esta la vamos a poner normal o reacción. Le pondremos normal porque realmente está apoyada a la pared. Ahí estaría su normal. Correcto. Muchas veces van a encontrar que no le ponen normal a eso, le ponen reacción hacia la pared, pero nosotros ya sabemos que eso es una normal nada más, es a causa de la reacción del apoyo que le colocamos aquí. Por ejemplo, la tensión está empujando hacia allá. Si no hubiera una reacción de la pared, esto perforaría la pared y se iría, pero como la pared está generando una reacción, ¿ya? Acción y reacción, está generando una acción, hace que esto se quede en equilibrio. Bien, ahora sí ya tenemos todas las fuerzas, no hay ninguna otra, no necesitamos ninguna más. ¿Cuál es el siguiente paso? Dibujar el diagrama. Eso. Eso. Tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Bien, no estoy escribiendo los nombres, solo estoy poniendo ahí los pasos. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es esta barra. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, la normal es más o menos el perpendicular de donde está apoyado el objeto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Ah, claro. Sí, sí. Es muy importante recordar eso. Normal es siempre perpendicular. Estos son los casos más sencillos. Yo les digo que vamos a hacer esos casos en los que la superficie es circular. ¿Y dónde es normal la circular? Siempre en la dirección radial. Esta es la normal, esta es la normal, esta es la normal, etc. Es en dirección radial para una esfera. Estoy aquí colocando el caso más difícil de una esfera, pero para otros que son inclinados, ya saben, esta es la normal, esta es la perpendicular de ese plano. Y aquí, en este caso especial, la pared está totalmente vertical y su normal va a venir en este sentido. Ya tenemos aquí todas las fuerzas, nos toca ahora trabajar con el diagrama de cuerpo libre. Ojo, aquí en el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a elegir si dibujar al objeto o no, porque al fin y al cabo el diagrama de cuerpo libre lo que trata es de dibujar el sistema de referencia. Pero para principiantes, como somos nosotros ahora, siempre va a convenir que dibujemos. Ya vamos a hacer un dibujo aquí, vamos a hacer el dibujo, ¿está? Lo vamos a representar de esa manera. Y ahora, ¿dónde nos conviene tener al eje X, al eje Y? Podría ponerlo así, pero no, ¿verdad que no me conviene? Se ve feo.
Entonces, directamente aquí yo voy a poner el sistema de referencia que más nos convendría. X, ¿no? Y. Y. Ya está. El peso lo voy a poner aquí, siempre dibujado, en dirección hacia abajo. Listo. Ahí tenemos nuestro peso. ¿Qué otra fuerza? Ojo, todas las fuerzas las voy a colocar en el origen. Hay que ponerlas al origen. La otra fuerza es la normal. Aquí voy a dibujar a la normal. La normal ahora está en el eje X. Y por último tenemos a la tensión. Aquí va a haber un ángulo alto. Ya está. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre para la barra. Bien. Tercer paso. ¿Cuál era? Aplicar la primera condición del equilibrio. Eso. Muy bien. Primera condición de equilibrio. Bueno, aquí yo voy a colocar sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Primero vamos a analizar en Y. ¿Qué tendríamos en Y? Ya saben, los que puntan hacia arriba positivos, los que puntan hacia abajo negativos. ¿Puedo colocar la tensión directamente? No, ¿verdad? Está inclinada. Como está inclinada, yo tengo que separarla en su componente en X y su componente en Y. Entonces, yo voy a utilizar la componente en Y de la tensión. La tensión en su componente Y menos el peso. El peso está apuntando hacia abajo. El peso ya no tengo que multiplicarlo por nada. Fíjense que el peso está justo en el eje Y. Así que hasta ahí se queda. No hay ninguna otra fuerza en el eje Y. Esto se vuelve 0. ¿Cuánto es la tensión en Y? ¿Alguien? La tensión por el seno del ángulo. Correcto. Sí, sí. Perfecto. Esto va a ser igual al peso. ¿Está? Le voy a poner como, a ver, la tensión de la cuerda. Ya, tenemos que hallar la tensión. Hay que despejar de aquí T. Si despejan T, entonces van a tener tensión igual a peso sobre seno de alfa. Listo. Voy a marcar esta porque es una de las ecuaciones que me está pidiendo para el inciso A. Y va a ser mi primera ecuación. Ya tenemos la primera ecuación de la sumatoria de Y. Ahí no acaba nuestro ejercicio. Ahora vamos por la sumatoria en el eje X. Ok, aquí ya podemos ver que con esto nos basta y nos sobra para calcular la tensión. Tenemos alfa, tenemos el peso. Aquí solo es reemplazar, pero eso lo vamos a hacer luego. Ahí solo es reemplazar. Ahora veamos acá la sumatoria de fuerzas en el eje X esta vez, igual a 0. ¿Qué fuerzas están en el eje X? Tenemos la normal, que está en dirección positiva. Fíjense, va en dirección positiva. Y aquí voy a tener la tensión, pero en la componente X. Y como va hacia el otro lado, voy a poner menos tensión en X. Esto es igual a 0. ¿Cuánto vale la tensión en X? T por el coseno del ángulo.
Correcto. Ya está. De aquí despejo n. Y tengo que n va a ser igual a t por coseno de alfa. Y de la primera ecuación, yo sé que t es w sobre seno de alfa. Entonces, eso voy a reemplazarlo. De la primera ecuación, tenemos a t como w sobre seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, la normal o la fuerza de reacción va a ser peso por coseno de alfa sobre seno de alfa. Listo, ya tenemos los datos necesarios para calcular. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Está bien. ¿Sí? ¿Alguien está comentando algo? Me parece que me puse con todo. Ah, Fer, eres tú. Okay, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 está bien, profe. Ah, ok. Me confundí. Ya, tenemos para calcular la tensión, tenemos para calcular la normal. ¿Nos falta alguna ecuación? Ya no nos falta nada. Ya tenemos todo, está servido. Si nos faltara una ecuación y ya no supiéramos de dónde sacar ecuaciones, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la segunda condición de equilibrio. Como ahora con la primera condición de equilibrio nos basta y sobra, entonces lo dejamos ahí. Así que no es necesario. Podríamos calcular, sí, con la segunda condición de equilibrio, podríamos hacer, pero vamos a tener más ecuaciones que no nos van a servir para nada. Ya con la primera condición está todo listo. Otra vez les digo, ya nos va a tocar hacer con la segunda condición, por ahora solo va a ser necesaria la primera. 4. Reemplazar datos. Bueno, aquí ayúdenme. Tengo la tensión que va a ser igual a peso sobre seno de alfa. El peso nos han dado que vale 30 newtons y alfa vale 45 grados. ¿Cuánto vale esto? Cuarenta y dos coma 42. Excelente. Newtons. Tenemos la tensión calculada. ¿Listo? Aquí lo voy a poner así para que sea el inciso A. Ahora el inciso B. Aquí al lado lo pondremos. La normal va a ser igual a el peso, otra vez 30 newtons, por el coseno de 45 dividido entre el seno de 45. Van a ver que en este caso especial que coseno de 45 y seno de 45, esto se simplifica, porque van a dar el mismo resultado. Tenemos la normal, es igual a 30 newtons. Entonces esa es la reacción. A ver, voy a ver si se hizo todo correcto. La reacción entonces va a ser 30 newtons. Ya está. Calcule coseno de 45 y lo dividen entre seno de 45, les va a dar 1. 1 por 30, 30. ¿Preguntas del ejercicio? Ok. Entonces, yo le pongo 30 sobre seno de 45 en la calculadora, pero me sale 35.25. A ver, tal vez lo haya errado yo. No será que está en radianes. A ver, voy a ver. Sí, le pones de. A
A ver, yo si hago eso, seno de 45, me sale raíz de 2 sobre 2, es decir, 0,70. 0,70, 71. Sí era eso, profe. Está bien. Ah, ok, ya. No se olviden revisar siempre lo de los radianes, si es que, eh, si es que lo cambian constantemente, porque para un examen puede ser peligroso equivocarnos, ¿no? Pero bueno, como les digo, eh, la forma en la que no todos califican, pero sí deberían, es que controlen esto, más que controlar el resultado. He tenido profesores que hasta por un decimal te molestaban, pero entiendo, ¿no? Entiendo, para otras cosas es importante estos decimales porque pueden ocasionar accidentes, es importante tener todo bien escrito, pero para nosotros, bueno, al menos para mí lo que cuenta es la fórmula bien escrita y ya después es utilizar bien la calculadora, algo más ingenieriles, las respuestas, y con un cierto grado de precisión. Ok, bien, ya tenemos estas dos respuestas. Esperemos un ratito. Voy a ver si es conveniente pasar química en lo que nos queda o si el siguiente ejercicio es atractivo para hacer. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Profe, una pregunta. Bueno, en mi colegio me han dado unas unidades de la fuerza, pero directamente lo ha puesto la abreviación del profe, pero no sé qué significan exactamente. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Las puedo escribir, profe? Sí, 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 adelante. Estamos justamente en eso y va a ayudar bastante. A ver, quería poner los otros ejercicios, pero no, los vamos a hacer eh, directamente conmigo. Ah, ya. Los kilogramos fuerza y los kiloponios. Las libras fuerza. Ah, ya. En lo que nos queda de tiempo podemos hablar de eso. Sí, yo comparto tu preocupación porque estas unidades son, no están en el sistema internacional y muchas veces nos piden cálculos con dinas, libras fuerza, kilogramos fuerza o kilopondios. La verdad es que cuando uno los ve por primera vez y dice, bueno, ¿qué es esto? En el Internet nos sueltan una forma de conversión, pero no nos dan más explicación. Creo que va a ser bueno que hagamos algunos ejercicios de conversión con esto. Vas a ver que los kilogramos fuerza son una forma mucho más fácil de escribir algunas cosas. Ya, a ver, eh, vayan a la siguiente página, la 9. Ahí vamos a discutir un poco de las unidades. Parece que es muy importante discutirlo. Vamos a descubrir qué unidades tiene la fuerza. Unidades de fuerza. O podríamos anotarle dimensión de fuerza, cualquiera de esas. ¿Cómo podemos saber cuáles son las unidades de la fuerza? Muy sencillo, con la segunda ley de Newton. Si ustedes le sacan la dimensión a esto, dimensión de fuerza va a ser igual a la dimensión de la masa por la dimensión de la aceleración. Entonces, antes de poner las unidades, nosotros vamos a hacer un análisis dimensional. Entonces, las unidades de la masa son m, las unidades de la aceleración son longitud por tiempo a la menos 2. Estas serían las unidades, perdón, serían la dimensión de nuestra fuerza.
¿Y qué unidades de medida nosotros podemos utilizar para medir eso? Bueno, está el Newton. Un Newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es un Newton. Luego tenemos la DINA. Creo que se escribe así. Sí, ¿verdad? A veces en la escritura creo que es una I nada más. Según mi profe, es la I nomás, profe. Ok. Como les digo, ahí es donde ya me pierdo. Vamos a ponerle así. DINA. En Wikipedia me dice que sí es así. Ya. La DINA, vamos a relacionarla primero con una DINA. Se escribe así. Va a ser 10 a la menos 5 newtons. ¿Ya? Ahora, eso también podemos escribirlo de otra manera. Una DINA, esto es del sistema, por si acaso aquí lo pondré, sistema internacional. Y este va a ser para el sistema CGS. Este es del sistema CGS. Una DINA va a ser 1 gramo, centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Aquí nosotros utilizábamos kilogramo y metro. Aquí nosotros utilizamos gramo y centímetro. Ya, entonces ya tenemos la DINA, ya tenemos el kilogramo. Vamos a hablar ahora de los kilopondios. ¿Qué es un kilopondio o kilogramo fuerza? ¿Cómo lo defino? A ver esto. Kilopondio, kilogramo fuerza. Agrandaré la pantalla. Ya está. Kilopondio o kilogramo fuerza. Kilopondio se escribe así, como lo habías puesto, KP, o también kilogramo fuerza. No estoy seguro si muchos lo escriben así, KGRF y también KGF, kilogramo fuerza. Yo sinceramente creo que de esa manera se debe escribir, kilogramo fuerza. Entonces es lo mismo, ustedes eligen kilopondio o kilogramo fuerza, va a ser lo mismo. Pero ¿qué significa al momento de medir? Cuando ustedes tienen un kilopondio, o vamos a ponerlo así, kilogramo fuerza, que es lo que más se usa, lo que ustedes están calculando es 1 kilogramo esto es 1 kilogramo de, no, estos son 9,81, sí, 9,81 newtons. Eso es, 9,81 newtons. 1 kilogramo fuerza son 9,81 newtons. Ahora, las libras fuerza, una libra fuerza es 32,18 libras por pie sobre segundo cuadrado. Esa es la equivalencia. Una libra fuerza equivale a eso. A una libra, a 32,18 libras pie sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Pero ¿de dónde nacen estas cosas? ¿Y por qué las hacen? Aquí voy a poner un ejemplo. Imaginen un objeto que tiene una masa de 10 kilogramos. Hay que ser más
de 2 kilogramos. Tienen un objeto, ya, esto lo pondremos aquí arriba, en el caso que no hay espacio. Ya, aquí, nuestro ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un cuerpo de masa 2 kilogramos, esa es su masa, y gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo se calcula el peso? El peso va a ser masa por gravedad. Entonces, si ustedes reemplazan aquí los datos, van a tener 2 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto les da? A ver, multipliquen 2 por 9,81. Me sale 19,62 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y todo esto, ¿a qué equivale? Equivale a un newton. Entonces, su peso va a ser 19, puse algo mal, 19,62 newtons. ¿Ya está? Sencillo como eso. Pero imagínense que ustedes ya no lo quieren calcular en newtons, quieren calcularlo en kilogramos fuerza. ¿Cómo hacen eso? Aquí viene la explicación sencilla. Para kilogramos fuerza, esto es la otra versión, ustedes agarran el peso y dicen que va a ser 2 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto de aquí es 1 kilogramo fuerza. Todo eso. O sea, al final, ¿ustedes qué van a tener? Solo van a tener 2 por kilogramo fuerza. Es decir, su peso ahora es 2 kilogramos fuerza. Y ahí está. Y es lo mismo que 19,62 newtons. Vamos a hacer otro ejemplo. Alguien tiene un peso de 62 kilogramos fuerza. Algo mejor, tiene el peso de 62 kilogramos fuerza y ustedes quieren averiguar cuánto pesa en newtons. ¿Qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer simplemente es al valor que les da aquí, multiplicarle por 9,81. Y el resultado lo ponen en newtons. Entonces, cuando esté en kilogramos fuerza, lo que ustedes hacen es agarrar el numerito y le multiplican por 9,81 newtons, ¿no? Ese es el factor de conversión. Y van a tener la respuesta de cuánto es. Multiplican 62 por 9,81, que me da, no estoy seguro de este número, a ver si alguien lo hace y me confirma, 688,22 newtons. ¿Alguna pregunta de esto? Son solo como factores de conversión, ¿verdad? Sí, solo son factores de conversión nada más. Creo que sería 608, no 688. ¿Cuánto sale? 608,22. A mí me salió lo 608. mismo. ¿Así? Sí. Ok, gracias chicos. Sí, estaba dudando de la respuesta. Tiene una manchita en mi calculadora y no me deja ver ese dígito. Así que no podía verlo. Ya. Esto es para cuando se utilicen otras formas de unidades. Y lo mismo con libras.
Ustedes le multiplican su factor de conversión, que es este, y ya está. ¿Alguna otra consulta que hayan visto en sus clases? Ok, si no hay más preguntas. Sí, sí, sí. No me entiendo eso de fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la débil. ¿De qué se Ah, trata cada una? ya, ya, ya. Bueno, podemos hacer un pequeño, en lo que nos queda de tiempo, un pequeño resumen. Ya, entonces un pequeño subtítulo que va a ser interacciones fundamentales. Ya, antes de iniciar, ustedes saben que en física tenemos muchos tipos de fuerzas. Fricción, normal, viscosidad, puede haber una fuerza de viscosidad que a causa de las moléculas no nos podemos mover bien, o sea, va a haber fricción ahí. Luego, si ponen un imán y cerca ponen un metal de hierro, este va a tender a acercarse al imán, va a haber una fuerza magnética. Si ponen una placa con una placa cargada, van a ver que las cargas van a moverse hacia ese lugar, va a haber una fuerza eléctrica, en fin, hay muchas fuerzas, pero todas se reducen a 4 fuerzas fundamentales conocidas hasta ahora. Esas 4 fuerzas fundamentales, o sea, de las que va a derivar el resto de cosas, son, eh, no sé si llamarles fuerzas, mejor interacción, más general, la interacción gravitacional. Luego está la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil. Primero hablemos de la interacción gravitacional, que es con la que nosotros podemos estar en contacto. Es más, es una de las primeras que nosotros vemos cuando somos pequeños. Cuando están aprendiendo a caminar, se cae. Cuando están tratando de levantarse, tienen que hacer un esfuerzo. Están en contacto con esta fuerza gravitacional. ¿De qué depende? Depende de la masa. Es importante. Esta habla eh, de que los objetos masivos tienden a acercarse. Si tienen masa, entonces, y otro cuerpo tiene también masa, van a tender a acercarse. Voy a ponerlo por niveles. El primer nivel que yo les diría que la fuerza gravitacional es esa fuerza que los atrae hacia el centro de la Tierra. Aquí lo voy a poner como niveles para que se vaya entendiendo. Esta fuerza que los atrae al centro de la Tierra. Eso es lo primero. Pero recuerden que no solo estamos nosotros y el planeta Tierra, está el Sol, la Luna o las otras galaxias. Entonces, ¿qué es lo que las mantiene como están? Su propia gravedad. Entonces, aquí voy a cambiar. Estamos yendo evolucionando poco a poco, ¿no? Primero creíamos que es la fuerza que nos atrae a todos al centro de la Tierra, todo el universo a la Tierra. Pero ahora vamos a decir, no, hay otros sistemas, el Sol tiene su propia gravedad. Entonces, es la fuerza con la que dos objetos masivos, mejor esta la voy a cambiar para que no haya malinterpretaciones, dos objetos con masa se atraigan. ¿Qué quiere decir? Que si algo tiene masa, se puede atraer. Pero alguien me preguntará, pero profe, si yo dejo un lápiz y un bolígrafo cerca,
no se atraen. ¿Por qué? Sí, cuando lo suelto cae a la Tierra sí lo atrae, pero entre dos objetos no se atraen. Es que son masas muy pequeñas, la fuerza gravitacional es tan pequeña que solo tiene efectos para cosas tan gigantes como el planeta Tierra, el Sol, una galaxia entera. Son fuerzas que necesitan mucha, mucha masa. Por eso un bolígrafo y otro bolígrafo no se atraen instantáneamente como lo harían dos imanes. ¿Por qué? La fuerza de fricción es mucho más fuerte que su atracción, así que las deja separadas por tiempo. ¿Ya? Pero entonces ya con una regla más importante es en la fuerza que atrae dos cuerpos, que podemos definir en una masa M. Debo cambiar aquí la letra. Una masa M y una masa M. La interacción gravitacional va a ser la responsable, la que les va a decir cómo estos cuerpos se atraen. Fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional. ¿Ya? Entonces, aquí de manera intuitiva ya sabemos qué es la interacción gravitacional. Es el estudio de cómo dos cuerpos se atraen entre sí. Necesitamos estudiar este tipo de fuerzas, de cómo se atraen. Y por eso hablamos ya del peso, que es con lo que la Tierra, aquí nosotros ponemos Tierra y aquí ponemos nosotros, o pueden ser dos planetas, o el Sol y la Tierra, etcétera. Todo funciona con gravedad. Pero yendo un poquito más allá, un paso más adelante, por si acaso, todas estas afirmaciones son correctas en un cierto grado. Ahora, hasta aquí era cómo se creía que era la gravedad. Un cuerpo genera gravedad y puede atraer otros objetos. ¿Ya? Hasta ahí era donde se creía, hasta aquí está Newton. Pero llega Albert Einstein y cambia ese paradigma y él dice que la gravedad no es más que la geometría del espacio-tiempo. O sea, gravedad es geometría. ¿Qué significa eso? Los cuerpos curvan el espacio-tiempo. Solo quiero que se imaginen que el espacio-tiempo donde nosotros vivimos es como una gelatina. Y si ustedes colocan una bolita pesada en la gelatina, esta gelatina se deforma. Es esa deformación, esa curvatura, la que es la gravedad, según Albert Einstein. La curvatura no sé si ponerlo así. Los cuerpos curvan el espacio-tiempo, eso genera gravedad. Muy bien. Esto, digamos, sería la interpretación actual que nosotros le damos a lo que es gravitación. Podemos extendernos mucho más de esto. Esta es la visión de Einstein, que la actualidad se ha quedado muy corta. La gravitación puede ser mucho más. Vamos a hablar de gravitones, los que, eh, los que van a mandar mensajes de un cuerpo a otro, de dos cuerpos que van a interaccionar gravitacionalmente con los gravitones. Pero al final siempre vamos a llegar a lo mismo, que son dos cuerpos masivos que interaccionan. ¿Con qué? Con la gravedad. Esa es la moraleja de la interacción gravitacional. Bueno, antes de que saltemos a la segunda fuerza, a la segunda interacción, ¿alguna pregunta de esta? Tal vez alguna cosa que se les haya escapado. Quiero que se les quede que la gravitación se encarga de cómo se atraen los cuerpos. Ojo, no se repelen, se atraen, ¿ya? Dos cuerpos con masa se atraen siempre. Así que no hay repulsión de masas, siempre atracción. ¿No hay preguntas? Bueno, pasemos a la interacción electromagnética. Es con la segunda que nosotros tenemos contacto. Bueno, interacción electromagnética.
De hecho, desde que abrimos los ojos y percibimos luz, ya estamos en contacto con esta interacción electromagnética. ¿De qué trata la interacción electromagnética? Podemos separarla en dos. En interacción eléctrica de cómo cargas positivas y cargas negativas se van a atraer. Aquí tengo carga positiva, carga positiva. Como tienen el mismo signo, esta se repele. Luego tengo cargas negativas y cargas negativas. Estas se van a repeler también. Pero fíjense cómo se atraen dos cargas de signo opuesto. Más y menos se atraen. Entonces de eso va a hablar la interacción eléctrica. Va a hablar principalmente del campo eléctrico. Este es su principal protagonista, el campo eléctrico. Luego hablamos de la interacción magnética. Y habla de que hay corrientes de partículas cargadas. Estas partículas se mueven, como pasa en los cables y todo eso, y ellos generan un campo magnético. Aquí también vamos a hablar de imanes, norte-sur. Generan campos magnéticos, y el campo magnético es el principal protagonista de esta interacción magnética. Hace mucho tiempo se creía que estas dos cosas no tenían nada en común, pero Faraday encuentra una manera de, con experimentos, se da cuenta que haciendo variar el campo magnético en un selenoide genera electricidad. Entonces, con magnetismo ha generado electricidad. Y también se puede ver que haciendo variaciones en el campo eléctrico, nosotros podemos generar magnetismo, y es en lo de las corrientes. Cuando nosotros tenemos un cable por el que está pasando electricidad, va a haber un campo magnético ahí. Entonces, se puede unificar todo eso en la interacción electromagnética. Entonces, esos dos juntos generan la interacción electromagnética que nos habla de la luz. La luz es una onda electromagnética. Aquí lo voy a borrar. Es una onda electromagnética. Por fin, lo que había causado tanta curiosidad a muchos científicos antiguos de qué era la luz, por qué vemos, ya estaba contestada. Es simplemente una interacción eléctrica y magnética. Por eso, cuando un fotón, que es el mensajero de la luz, llega a su piel, excita uno de los electrones. O sea, está haciendo interacción eléctrica. Esa excitación hace que devuelva otro fotón de luz para que ustedes puedan percibirlo con sus ojos. Es decir, la luz es ese fenómeno electromagnético que nosotros podemos ver. Cuando ustedes vean, acuérdense de eso. La luz es solo una onda electromagnética. Está perturbando el espacio electromagnético. La gravedad habla de perturbaciones en el espacio-tiempo. La interacción electromagnética habla de un campo electromagnético que está por todas partes. Y bueno, cuando las cargas se mueven, perturban eso, lo que da como consecuencia lo que nosotros percibimos como luz. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de pasar a la siguiente interacción. Okay, no hay preguntas. No sé si nos alcanza el tiempo, a ver, voy a ver. Ya, por mucho tiempo estas interacciones eran las que existían, no parecía haber otras, hasta que se empieza a estudiar a los átomos. Los átomos funcionan con interacción electromagnética, ¿no? El electrón por fuera y el núcleo con protones
pero se preguntaban, si dos cargas del mismo, con la misma, no, vamos por partes. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de la interacción nuclear débil. Bueno, esta interacción, más que todo, habla de radiación. ¿Ya? ¿Qué es lo que estudia principalmente? Dentro del núcleo, aquí estamos hablando dentro del núcleo, nosotros vamos a tener protones y neutrones. Tengo protones y tengo neutrones. Bien, eso es lo que existe dentro del núcleo de cada átomo. Y la interacción nuclear débil me va a hablar que los protones y los neutrones tienden a cambiar. El protón se vuelve neutrón y el neutrón se vuelve protón. Hay un juego de cambio, pero ese cambio va a generar algo. Cuando un neutrón se convierte en protón, neutrón es cero y el protón es positivo. Fíjense que algo neutro se convierte en algo positivo. Yo necesito agregar algo aquí a la ecuación para que esto esté balanceado, y es precisamente la generación de un electrón. Más y menos hacen cero otra vez. Y si suman la masa del protón y la masa del electrón, nos va a dar otra vez la masa del neutrón. Me está hablando de esta desintegración. El neutrón se desintegra en protones y en electrones. Es decir, que ustedes van a tener un átomo aquí, es un átomo, y de este átomo vamos a ver que poco a poco se va a ir desintegrando, botando electrones. Este átomo se va desintegrando poco a poco, botando estos electrones. Y estos electrones se los puede ver como rayos beta. Son rayos beta. Así se les llama. Entonces, antes veían átomos que radiaban energía y decían, ¿qué es eso? ¿Por qué está radiando? Bueno, la explicación es precisamente la interacción nuclear débil. Claro, es mucho más profunda, pero vista de una manera sencilla, es este juego de cambio de protón y neutrón que existe en los átomos internamente lo que causa esta desintegración. Y al causar esta desintegración se sueltan electrones, es decir, lo que les han llamado rayos beta. Bien, esa es la interacción débil. De eso trata la nuclear débil, de esa desintegración, de esa emanación de energía espontánea. Vayan a la siguiente página y aquí hablamos de la última fuerza. Creo que me pasa. Aquí, a la 10. Antes de cortar, sí, esto es lo último que tenemos, chicos. Después tengo que dar otra clase. La interacción nuclear fuerte. Interacción nuclear fuerte. ¿De qué trata esta? Ya, en el núcleo sabemos que hay protones y neutrones. Y muchas veces hay muchos protones apilados. Otra vez vamos dentro del núcleo porque son fuerzas que están a nivel nuclear. Imagínense que dentro del núcleo tienen protones, aquí un protón, aquí otro protón, aquí otro protón. Claro, va a haber neutrones, pero los neutrones van a estar ahí. Como tienen carga positiva los protones, hay una fuerza que se llama eléctrica, que va a hacer que estos se repelan. Entonces, por la fuerza eléctrica, todos estos protones, aquí voy a poner fuerza eléctrica, quieren escapar del núcleo. Es decir, deberían salir volando por todas partes. ¿Y eso qué implicaría? Que no existen átomos estables, porque todos se desintegrarían.
pero no se desintegran. Y la prueba más grande es que todos estamos aquí. Nuestros átomos no se destruyen instantáneamente por esa fuerza eléctrica. Entonces, conclusión, debe existir una fuerza más fuerte que la electromagnética que mantiene todo unido. Debe haber una fuerza que mantiene pegados a todos. Y es precisamente esa la fuerza nuclear fuerte. La que mantiene a los protones encapsulados dentro del átomo. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas antes de finalizar? Ese sería, digamos, el resumen de las interacciones fundamentales. Podría dar. Voy a dejar de cargar.